Yo lo único que tengo que hacer es agradecer muchísimo a los dos que hayan aceptado nuestra invitación y espero que disfrutéis la charla con ellos dos y bueno, que os cuenten y que habléis, que de eso consiste, que sea una cosa informal, cercana, para tener una charla con personas de reconocido prestigio en el ámbito de la ciencia, en este caso de la medicina. Muchas gracias. Para presentador, hola. Buenos días a todos, señoras, señores y grandes amigos, pocos pero del corazón. Para mí es un orgullo, es una emoción inusitada, como si fuera una debut operístico, presentar aquí a una de las más grandes personalidades y emblemáticas de la medicina y especialmente de la hematología clínica de todos los tiempos, El profesor don Antonio Torres ha sido pionero en España, viva Cieza, que es la capital, de la trasplante de médula ósea a todos los niveles. En el año 80, cuando no sabíamos ni lo que era la mano derecha de los trasplantes, él ya empezó a hacer trasplantes y a utilizar ciclosporina. Y por lo tanto, esto era de gran impacto. Nadie se pudo pensar. Pero claro, él lo llevaba dentro, porque cuando estaba estudiando su doctorado, que fue una obra cumbre en ese momento, hoy día es muy famoso por el COVID, la coagulación intravascular, pues le dijo, bueno, ahora lo contará él, porque es una cosa grandiosa, pero es de gran originalidad todo lo que ha hecho don Antonio. Y sobre todo porque él ha tenido un espíritu de sacrificio extraordinario, una vitalidad enorme y especialmente una capacidad de aguante de ole canela en rama. ¿Por qué? Porque aquí todo lo que se consigue en nuestro país es a base de trabajo, perseverancia y capacidad de superación. Y como don Antonio no la ha tenido nadie, y yo, que mi amistad con él no procede de la ciencia, porque, queridos amigos, ¿qué haría la ciencia sin el arte? Porque don Antonio no solo es pionero de lo que he dicho, sino que es un hombre del Renacimiento, es todo un artista, porque domina la pintura. Podemos decir que es el coetáneo de André Millet, que le gustaba a él mucho cuando hacía el famoso cuadro del puente de Charing Cross, que tiene en su casa, que es una maravilla, y que me enseñó a mí lo que era la pintura en la National Gallery de Washington. De ahí procede nuestra amistad, a través de la ciencia, pero con el arte. Y luego, para postre, no es ni más ni menos que un tenore di forza. Es un tenor lírico espíritu, pero lo canta todo, tiene capacidad para todo, una versatilidad enorme que ni Beniamino Gigli podía superar. Entonces tenemos a una persona que es fuera de toda duda, ¿cómo diría yo? No vamos a decir un extraterrestre, no, en absoluto, sino vamos a decir un hombre de bien, de Cieza, sí señor, de la capital, y que no solo ha sido pionero, sino que ha estudiado con ahínco, con decisión, con valentía, porque Antonio es un killer. Antonio iba a todos los sitios y los demás decían, pues esto es por aquí, y me miraba Antonio y decía, no sabes lo que están diciendo. Y luego llegaba y claro, no decían nada. Lo que estaba demostrado es lo que se decía, porque siempre ha aspirado a conseguir, a estudiar la verdad. Y la verdad científica es muy difícil, porque claro, la verdad científica es la que está en los modelos experimentales, eso es matemática, pero la verdad humana ya eso se pasa, y verdaderamente no podemos predecir lo que va a suceder con cada enfermo, a pesar de que le apliquemos los más avances de la terapéutica y de la tecnología moderna.
El avance más importante de la moderna tecnología no es otro sino que la relación humana. Y la relación humana hoy día, queridos amigos y amigas, se ha perdido. No existe, porque tienen los animalicos. Los animalicos son los ordenadores y los WhatsApp. Y de WhatsApp y ordenadores se sirven todo y no le han mirado el ojo a los enfermos. Por tanto, don Antonio ha sido gran pionero de todo y sobre todo un gran artista y un gran hombre. Mi amigo, don Antonio, he aquí el hombre. Nada más. Muchas gracias por esta impresionante y laudatoria presentación, y me temo que tengo que rebajarla porque me ha situado en un nivel que probablemente no me corresponde, aunque sí en la voluntad de hacer las cosas, de ejercer la medicina y la especialidad que elegí vocacionalmente, y de haber luchado mucho por ella. Lo que lamento es que ha significado simplemente mi esfuerzo personal de conocimiento, un 20%, y un 80% ha consistido en la lucha con la administración. Porque en este país, si no luchas, no consigues absolutamente nada. Porque, como luego voy a narrar, pues hay situaciones en las que parece que no interesa, que hay cosas que no interesan y solamente interesa lo superficial. Yo nací muy cerca de aquí, ahí en la calle Padre Salmerón, el 29 de junio, día de San Pedro, y con una fuerte tormenta de aparato eléctrico y de piedra. Eso posiblemente ha modulado mi carácter y me ha hecho explosivo y me ha hecho luchador. Y pocas cosas se me han puesto encima que me haya planteado y no haya conseguido. Hubiera querido conseguir más, pero también sé en el país en que vivo y en qué situación vivo, tanto política como culturalmente, etc. ¿No se me oye bien? Sí, ¿no? Bueno, yo, aunque no lo he comentado, pues estudié el bachillerato aquí, el preuniversitario en Salamanca, y empecé la carrera en Salamanca porque yo no tenía una vocación definida. Me surgió cuando estudiaba el preuniversitario, que estudiaba en la biblioteca de la universidad y donde concurrían ya estudiantes de medicina, y veía las materias y aquello me impresionó y dije, esto es lo mío, porque no tenía muy claro. Cuando aparecí en la Facultad de Medicina en octubre de 1961, cuando estaba sentado en el anfiteatro de anatomía, el profesor cuando entró me dijo, chico, los maristas están un poco más para arriba. Y yo dije, no, si vengo a estudiar medicina. Es verdad que tenía 16 años y que era balbinampillo, pero ahí empecé mi carrera, terminé en el 67, luego hice una estancia en Italia, en la Universidad de Pavía, hice después la especialidad en Barcelona, en la Escuela Ferrer Valentí, y luego 5 años en Zaragoza, en el servicio de hematología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde me formé y donde llegué a un punto donde, como me recomendó un amigo, el profesor de Harvard y después de la Universidad Northwestern de Washington, esto de Chicago, me dijo que había llegado a mí, que mis expectativas se habían terminado ya allí, que debía de buscar otra vez. Y yo lo medité mucho y por José fui médico, jefe de servicio en Cartagena, duré 5 meses, y después en Córdoba, donde he transcurrido toda mi vida profesional. Empecé a trabajar, abrí el hospital en 1976, en enero del 76, y en septiembre de 1979 me marché a Inglaterra porque había terminado, digamos, el periodo de formación del servicio y quería pasar a la siguiente etapa, que era el trasplante de médula ósea, porque uno de mis objetivos era el tratamiento de la leucemia aguda mediante el trasplante y otras enfermedades hematológicas. Estuve en 2 hospitales ingleses, entonces estaban en un periodo muy inicial del trasplante, en el Hospital Hammersmith y en el Royal Marsden de Londres, de Surrey, y allí estuve hasta diciembre del 79.
Una cosa que me impresionó es que me dijera un inglés y me dijo que yo en mi país haría cualquier otra cosa menos lo que había ido a aprender. Porque nosotros a veces, desde el punto de vista médico, estábamos subdesarrollados, no por casualidad, sino por definición. Y aquello me estimuló. Y dije, si antes de un año no estoy trasplantando, me dedico a otra cosa. Y a finales de 1980 hice el primer trasplante. En el 1977, en el periodo de... aún no había ni siquiera pensado en hacer trasplantes, hice una unidad hiposéptica con flujo laminar que estuvo cerrada hasta que se empleó, pero en un momento determinado se empleó a final de 1980. Desde entonces, el trasplante en España y en general inicialmente el trasplante en España se había hecho muy poco y se había hecho en unas situaciones de enfermedad terminal, de enfermedad terminal y no en una enfermedad perceptivas primeras donde fuera susceptible de conseguir una remisión estable después del trasplante. En 1981, a principios de 1980 había salido un artículo que me llamó mucho la atención. Eran muy pocos casos, sin embargo publicados en revistas de alto prestigio, donde se trasplantaba en remisión, o sea, pacientes que estaban en remisión hematológica y no en el estadio final de la enfermedad. Y los resultados se habían variado enormemente. Entonces yo pensé que ese era el punto de partida y no el que se había hecho anteriormente, donde había sido flor de un día y se habían cerrado rápidamente, habían hecho 2 o 3 trasplantes en algunos sitios y habían cerrado. Entonces empecé a trasplantar en remisión. Eso es un hito importante y empezó a notarse los resultados. Naturalmente hizo un efecto llamada y me empezaron a enviarme pacientes de todos sitios de España, desde Córdoba. Yo no tenía conciencia, me daba igual, o sea, mi competición, yo no pensaba en la competición nacional, pensaba en la competición internacional. Y cuando empezaron a mandarme pacientes, pues yo veía normal, y muchos amigos me dijeron, pero es que estás en Córdoba, habéis empezado de cero en el 76, habéis empezado, vamos, un hospital nuevo, con unas infraestructuras nuevas y con un infradesarrollo que en 3 años habíamos superado. En 1982, por primera vez se usó en España la ciclosporina A en todo tipo de trasplantes. Lo empleé en una paciente que fue la primera paciente con leucemia mieloide crónica trasplantada con un trasplante halogénico de un hermano, pero no idéntico, o sea, no idéntico, no gemelo idéntico, sino un HLA idéntico. Es una paciente que era una enfermera y vive desde después de 1982 libre de enfermedad y bien. Les confieso que esa es una de las sensaciones más placenteras que puedo existir y como compensación de todos los esfuerzos. Cada vez que la veo por ahí y me da un fuerte abrazo. Es una compensación que no ha logrado nunca la administración, ni con sus expectativas de ayuda ni de ningún otro tipo. Solamente el cariño de los enfermos no ha existido. Podría contar muchas anécdotas y el desarrollo ha sido tremendo. No disponíamos de inmunología. Me hacían la inmunología en Sevilla y en Granada, la radioterapia en Granada. Me dijo el premio Nobel de 1991, Donald Thomas, una vez en Santander, pidiéndome un capítulo para su libro. Fue el único grupo español que publicó en el libro, en la Biblia, del trasplante de médula ósea. Y me dijo, me han dicho que trasplanta, que usted radia a 140 kilómetros de Córdoba. Debía de figurar en el Guinness porque demuestra que se puede hacer y cuando se quieren hacer las cosas se hacen. Pues trasplantamos a 140 kilómetros. Hacíamos la radioterapia corporal total, que es una técnica muy complicada. Y bueno, podría contar con muchísimas anécdotas, pero lo que quiero referirme fundamentalmente es a subrayar el esfuerzo que ha supuesto para un hospital, que ya digo, que para no hacer ruido, trasplantamos los domingos, pero no cobramos horas extraordinarias. Luego trasplantamos los sábados y íbamos a Sevilla, yo el primero, con el paciente a radiarlo. O sea, un esfuerzo tremendo. Y desde luego, curiosamente, a partir del uso de la ciclosporina,
se pudo hacer trasplante cardíaco en mi hospital 3 años después de que yo la empleara, porque abrí el camino de la ciclosporina como inmunosupresor, que era lo que después llamaron los americanos el San Corby San Damián del siglo XX, porque sabéis que San Corby San Damián lo representan haciendo un trasplante de una pierna de un negro a un blanco, y eso le llamaron a la ciclosporina. Me entiende bien Joaquín, porque es de Abarán, cuyos patrones son San Corby y San Damián, ¿verdad? Bueno, los santos médicos. Bueno, pues ya que, como digo, pues estas situaciones pues facilitaron. Luego hubo el trasplante de páncreas, trasplante de pulmón, y el hospital se convirtió en un hospital donde más se ha trasplantado de España y más número de trasplantes. Esto fue un milagro. Después trasplante hepático, en fin, todo tipo de trasplantes se han hecho allí. Y esto fue merced a que abrimos la brecha, porque la ciclosporina tenía un manejo muy difícil. Era un inmunosupresor que tenía unos mecanismos tóxicos secundarios muy importantes, y había que tener experiencia previa para poder empezar a emplearlo. Afortunadamente se empleó. Y esto yo creo que ha sido de las cosas más, como hito, más importantes. Luego los políticos llaman al trasplante de médula ósea trasplante líquido, y es también simplemente la ignorancia, o la ignorancia calculada para no pagar horas extraordinarias que por otra parte nunca hemos reclamado, y sí los trasplantes de órganos. La médula ósea tiene 2 sistemas. Los sistemas biológicamente son superiores a los órganos, jerárquicamente. Entonces, el sistema inmunológico que se trasplanta y el sistema hematopoyético se trasplanta. Son 2 sistemas, un trasplante. En cambio, un trasplante de riñón es un órgano. Trasplante de un hígado, o es incluso un fragmento de hígado, o un hígado completo, pero es un órgano. Pero merced a toda esta parafernalia se llama trasplante líquido, lo cual yo no entiendo, ni lo he entendido nunca. Pero solamente nosotros, cuando trasplantamos los domingos, no reclamábamos nada, ni tampoco cuando trasplantábamos los sábados. Y sin embargo, los trasplantes de órganos pues suponen un plus para toda la gente movilizada en torno a tal. Y supone un esfuerzo importante, pero sobre todo un esfuerzo pagado. Punto. Respecto a otros aspectos, yo creo que el problema importante ha sido empezamos a abrir el servicio en 1976, y en 1976 hubieron las transferencias. Pues sí, el Congreso, o sea, hubieron las transferencias, y es una cosa que hay que tener en cuenta, porque las transferencias a Andalucía se hicieron en el año 66, fueron 10 años. Si yo en esos 10 años no hubiera consolidado el programa de trasplantes, posiblemente no hubiera trasplantado y hubiera cambiado la historia del hospital de forma definitiva. Porque con la transferencia vino la ignorancia de los rectores, y eran nuestros alumnos los que nos dirigían, lo cual es el contrasentido mayor del mundo, que los alumnos te dirijan. Así que una vez recuerdo que un director que tuvo de nuestro hospital, que había sido alumno nuestro, me comentó el cirujano y dice: la culpa la tenemos nosotros por haberlo aprobado a este tipo. Y tenía razón. Bueno, realmente creo que ha sido un esfuerzo enorme. El ahorro económico para la administración. Yo recuerdo que en el año 79 un paciente mandé a Inglaterra y le salió por 5,5 millones de pesetas el trasplante. Yo curiosamente, cuando fui a Inglaterra, pues lo único que me respetaron fue el sueldo, y recuerdo que hicimos una declaración de gastos no suntuarios, que descontamos el 15%, y hice una declaración que en Hacienda me dijeron que no era válida. ¿Cómo? Le había ahorrado ese año como unos 40 millones de pesetas a precio de los 5 millones y pico por los trasplantes que había hecho. Naturalmente lo gané en el Tribunal Económico, pero fue una cosa curiosísima. Y todo porque no tenía ejercicio privado. O sea que el beneficio para la gente que no tenía medios y tal, pues eso no suponía nada. Luego vino el asunto de los trasplantes fuera, en vista de que en muchos sitios los resultados no eran buenos, no así en Córdoba,
donde ya digo que yo he recibido de Murcia, de Valencia, de Galicia, de Asturias, o sea, de toda España, de Madrid muchos, trasplantes para hacer en aquella época. Pero entonces surgieron la gente que con los partidos de beneficencia y toda esa historia, y entonces yo hice un programa de televisión con el Sol Beltrán, que fue de difusión, y también un informe semanal que hice, entonces estaba Baltasar Magro y Mari Carmen Vela, que hablaban, querían hacerme una cosa así, y iba yo a Estados Unidos. Dije, no, si mañana vienen ustedes a Córdoba, yo les hago. Hicimos un reportaje donde está resumido, y cada vez que haya uno en el tema de esto, perfectamente todo el procedimiento del trasplante. Bueno, y contribuimos un poco a todas estas historias. Habría muchísimas historias que contar de trasplantes que fueron en los años 60, y una serie de corruptelas que hubo en las donaciones y en estas historias, pero ese no es el objeto de esta charla. De esta charla es ver que aquí se pueden hacer muchas más cosas, de que dimos un paso tremendo en Europa, empezamos a ser considerados. De hecho, en el año 2016 yo fui presidente de honor del Grupo Europeo de Trasplante, que se celebró en Valencia, fui presidente de honor del Congreso, y ha habido un reconocimiento a nuestra labor dentro de he hecho muchos trabajos en colaboración con grupos europeos, suizos, franceses, ingleses, etc. Y hemos entrado un poco fuimos alguien dentro de Europa, y de hecho pues ahora hemos continuado dentro de ello. Yo cuando me jubilé en 2012 he seguido colaborando con el grupo de Valencia y he publicado 3 o 4 artículos, congresos, he llevado comunicaciones a Milán, a Londres, a Estambul y a Valencia, en el congreso que fui presidente de honor. Y es una vida que ha sido apasionante, aunque muy dura, porque mi carácter es un carácter fuerte, y de enfrentamiento con la administración a veces ha sido muy duro. Y podría contar un montón de aspectos, y sin ningún tipo de color político, político en general, para que vemos que a veces las dificultades vienen impuestas por el propio país, por la propia cultura del país, y por la falta de interés público, o sea, del interés general, de considerar el interés general como prioritario para los políticos. ¿Le pongamos unas napolitanas? Ah, bueno, yo creo que si quieres te pongo. Oye, que aquí tengo napolitanas de un concierto. Queridos amigos, como para poder extraer al maestro los auténticos mimbres de su gran oración, no la mentira. Y claro, pues ha habido sus dificultades y sus líos. Y además ha recibido uno de los grandes premios de medicina, que es el premio Averroes. El premio Averroes de Córdoba, la medalla de oro de la sanidad y otras muchas cosas, pero sobre todo es el corazón que viene de Cieza, pero que tiene una transmisión por Abarán, porque claro, ¿cómo va a cantar si no va por Abarán, al Teatro Cervantes? Claro, para poder cantar una napolitana tiene que venir al Teatro Cervantes, y que le demos el visto bueno, Así que ahora después enunciaremos los dos una frase. Espera. Bueno, ahora una pregunta clave. Aquí en Cieza ha habido muchas investigaciones, pero no a lugar, porque son investigaciones históricas. Pero hay que preguntarle al profesor qué pasó aquel día que presentó un estudio de investigación en un congreso en Lisboa. Y llegaron los hematólogos de aquí, de Madrid, y empezaron a decirle consideraciones. Y le dijo a Antonio, cuéntanos eso. No, bueno, pues... Bueno, yo, el primer congreso que asistí fue un congreso hispano-portugués, pero no fue en Lisboa, fue en Elvas, en Badajoz de Elvas, y tuvimos que improvisar una comunicación. A mí me tocaba la primera y tuve que coger la tercera, de una revisión de anemias aplásticas que llevábamos, y por la tarde me tocó
y era tratamiento de anemias aplásticas, fundamentalmente con dosis altas de andrógenos, y habían 4 hematólogos ya talladitos de la Concepción que empezaron a intentar darme de uno en uno y vamos a ver, pues, y detuve para los 4, y un compañero de Almería, el doctor Campillo, al salir, era jefe de servicio de hemoterapia del Clínico de Madrid, le dijo: chaval, tenía yo 24 años, dice, les has sacado por lo menos 2 positivos, que les has dado a los 4 y tal. Ellos tenían un problema, y es que habían dado dosis de andrógenos bajas, pero tóxicas, o sea, tóxicas, hepáticas y virilizantes, y sin embargo no tenían los efectos que tenían las dosis altas de andrógenos, donde la remisión en aplasia secundaria era altísima, y ellos tenían poquísimos resultados, y ellos naturalmente estaban picados. Les dije que bueno, que o se tiene confianza terapéutica en una cosa, o se emplean dosis pues de quítame y no me ponga, o sea, de intermedias pero ineficaces. Y eso es lo que se refiere Joaquín. Bueno, pero fue la primera vez que se metieron conmigo. Después abrieron, después ya dije, amigo, esto ya va de otra cosa. Y entonces he sido siempre muy interviniente y muy cuestionador. Y tendría bastante respeto. En mi tesis doctoral ocurrió una cosa muy curiosa. La leí unas horas antes de morirse Franco, 19 de noviembre del 75, en Zaragoza. Y la ley era el síndrome de coagulación intravascular diseminada, aspectos clínicos y biológicos. Y un ginecólogo del tribunal, cuando se vino la cuestión de la trinca, empezó a decirme: bueno, usted dice que esto es una conversión acelerada de protrombina hacia trombina. Pues ya está, se dosifica la trombina y ya está. Y dije: hombre, esta es la típica pregunta de quien desconoce profundamente los mecanismos de trombinoformación y de neutralización estequiométrica de la trombina. Y el tío se quedó, sí, claro, porque la trombina inmediatamente que se genera, se neutraliza por la antitrombina 3, porque si no, se coagularía en bloque todo el organismo cada vez que hay una activación. El siguiente que me preguntaba era catedrático de bioquímica, y preguntó, bueno, yo quiero hacer una pregunta, pero sin ánimo de polemizar, sin ánimo de polemizar. O sea, eso fue una cosa simpática. Luego me dijeron: ¿qué huevos tienes? ¿Qué huevos tienes que te has metido con los otros? Después, cuando he sido miembro de tribunales de tesis doctorales y tal, lo primero que ha sido cuestionar, y después felicitar si procede, porque aquí las tesis doctorales siempre se felicitaban en avance, y eso no es así. Primero se cuestiona, se depura la tesis, y después pues efectivamente se felicita, y eso me ocurrió, y eso pues habla un poco de mi carácter, tengo un carácter fuerte, estupendo. Yo voy a hacerle una sola pregunta para mi información, yo lo desconozco. Antonio, en tu valoración, hoy día la indicación de trasplante de médula fuera de la hematología, de la parte hematológica, ¿tiene alguna significación? Como está oyendo hablar de trasplantes en problemas neurológicos, en problemas de tumores de otros sitios. ¿Qué hay de eso? ¿Cuál es tu valoración? Hay un tema que es el trasplante en oncología, que es el trasplante autólogo, que se emplea como, digamos, para emplear dosis altas de radioquimioterapia y después rescatar, para no producir una aplasia duradera. Y eso, bueno, pues sigue teniendo su valor en algunas cosas. Otra cosa es el trasplante de cordón. El trasplante de cordón es una de las cosas que han terminado siendo muy fallidas, y donde el esfuerzo ha sido tremendo en creación de bancos de cordón, incluso privados. Incluso nuestros reyes han congelado lo de esto. Y yo una vez en un programa de Onda Cero intervine diciendo que, porque habían congelado las princesas, habían congelado el cordón, y dije: mira, los 2 primeros casos de trasplante de cordón se hicieron en Carolina del Norte y en París. Los 2 eran anemia de Fanconi, o sea, una anemia congénita. Si se hubiera tenido su propio cordón, no se hubieran curado, se curaron con un donante de un donante que no relacionado, o sea, de un banco de cordón, porque si no se hubieran curado, porque es un trastorno genético. Entonces, en la genética, pues se ha disminuido mucho. Entonces, pero se sigue
dije que en un banco de Arizona habían 25.000 cordones congelados a 1.000 euros o a 100 euros de conservación, eran 25 millones de dólares todos los años. Y solamente habían reportajes no escritos, verbales, de que se habían empleado en 3 ocasiones. Entonces, uno de los periodistas que estaba ahí, no recuerdo bien, no quiero decir el nombre, dijo, bueno, pero es que los reyes están bien informados. Y te dije, mira, la desinformación no es tributaria solamente del ordinary people. Dice, todo el mundo puede ser, y los reyes incluso de eso. Y les puse el ejemplo de Marañón, cuando le llamaba el rey, no sabían lo que tenían, porque los médicos reales o oficiales siempre han sido malos, generalmente malos. Tenía un esto y lo llamaron, le habían montado a Marañón y le llamaban y no iba. Hasta que fue la reina a su casa y se llevó y le dijo, sí, ahora mismo vamos. Se fue al palacio, le echó una vez, le dijo, tiene una neumonía, y se fue. Le pasó 1.000.000 de pesetas de estos, 500 de la multa que le había echado y las 500 siguientes las dio a beneficiarse. Y esto lo que... Y bueno, pues al día siguiente se me presentaron no sé cuántos periodistas que querían hacer una... Digo, no, esto no es una rueda de prensa, esto es una rueda informativa, porque esto no tenía ni puñetera idea. O sea que yo lo veo, os voy a ilustrar. Hice un reportaje bastante grande sobre el cordón. Ahora mismo el cordón tiene un problema. En el adulto, porque los linfocitos del cordón son naif, se llaman naif porque no tienen contacto inmunológico ninguno, no tienen ninguna estructura de memoria inmunológica y por lo tanto hay muertes por infecciones a veces tardías, a veces al año del trasplante y en los niños pues igual. Y hoy hay una cuestión y es el trasplante haploidéntico, o sea que comparte nada más que la mitad del fenotipo HLA, el haploidéntico, con una cosa de uno que pudo ser premio Nobel, que fue el doctor Santos de John Hopkins de Baltimore, que le tenía mucha fe a la ciclofamida. Y estos hicieron trasplante halogénico, haploidéntico, y posterior, día 3 y 4 post-trasplante, le ponían dosis altas de ciclofamida para todos los linfocitos nacientes y transfundidos en el injerto se modificaran. Y así el trasplante haploidéntico ha sustituido muy ventajosamente al de cordón. Y son resultados que antiguamente yo empecé también haciendo de trasplante haploidéntico y no había estos resultados. Después hemos hecho muchos y desde luego ha cambiado radicalmente. Esto es conocimiento biológico del trasplante, lo que ha permitido el avance. Y los bancos de cordón, en Málaga había un gran banco de cordón, además muy bien de esto, porque habían bancos en Nueva York, desde Rubín, que a veces no tenían ni el mínimo de singularidad o de idoneidad para ser trasplantado. Pero esto de Málaga era un buen banco, pero me da la impresión de que ha disminuido muy seriamente la indicación de trasplante de cordón. Lo cual es una pena porque la infraestructura es tremenda. La infraestructura para un banco de cordón de congelación es tremenda y sin embargo no ha resultado eficaz. O hay un resultado eficaz y mucho más barato. Y desde luego congelar y pagar por ello, el dentista dice, no es que he puesto el cordón, pero oye, ¿para qué lo quieres el cordón? Si hay cordones te sobran. Y no vas a conseguir, si es una enfermedad genética, no vale para nada, son el mismo cordón. Y si es más, lo que se llama reacción del injerto contra la leucemia, en caso de que sea una leucemia, se consigue mucho más con uno que sea halogénico, o sea, que comparta incluso 4 haplotipos, 5 y por supuesto 6, pero es distinto, es mucho mejor que un esto que fuera suyo propio, porque no te carecería del injerto, de la reacción del injerto contra la leucemia. ¿Qué quieres? ¿Quieres preguntar algo más? Sí. A Alfonso XIII. No, vivía aquí en España. Sí. Es una anécdota que cuentan y tal, que lo de Marañón fue una cosa muy curiosa porque además pues eso fue llegar, poner el frente y sentir una neumonía. Ya sabían lo que había o lo que no había en aquella época, porque tampoco había muchas más cosas. Seguramente cuando yo creo que las familias se descubrieron en 1935 por Thomas
y el 40 y tantos la penicilina. O sea que... Pero bueno, ya sabía que era una neumonía que no sé, bueno, que la superaría, una neumonía de la comunidad y la superaría, haría crisis como hacen todas las neumonías, como muchas de las neumonías de la comunidad. Corrígeme si me equivoco, eso sabes tú mucho más que yo. Hombre, pero eso sabes tú muchísimo más que yo. Hay que reconocer la sapiencia. Y Joaquín es un gran infectólogo y yo he aprendido mucho con él. Él me ha invitado muchas veces a hablar de hongos, porque de hongos sabía yo bastante. Claro. Y luego además hay una cosa que lo valoraba muchísimo, más que un eso, y es que me regalaba después 5 kilos de tomate ramo. Muy bien. Recomiendo, tú a tu nieto no recomendarías que sí. No, en absoluto. A tu nieto no recomendarías que congelaran el... En absoluto. Tengo 4 y ninguno le he congelado, perdón. Lo ves completamente inútil. Es una cuestión comercial, estrictamente comercial. Completamente comercial. De hecho, un amigo mío pediatra tenía acciones en Madrid y luego las vendió en un momento determinado. Ya ha ganado dinero, pero ya después ha ido. O sea que realmente el asunto están de caída. Acciones particulares sobre... Siempre hay incautos. Ya te digo, el otro día mi dentista me dice, oye, congelado, perdón, ¿qué me opinas? Digo, ¿qué opino? Digo, pues que nada, que ya luego tendrás que pagarlo para mantenerlo todos los meses. Ahora no se harán un premio de eso, un precio determinado y luego pues mantenimiento. El lanzar negocios es mantenimiento. Yo te digo que en Arizona, en el banco de... Sí. Sí, dime. Una curiosidad. La señora plantada que vive todavía es muy mayor o no es muy mayor. Pues debe tener, yo calculando, más o menos unos 65. Ah, entonces... La trasplante con 28. Por eso que el trasplante no le hizo muy joven. Perfectamente. Bueno, entonces... Seguramente sea la abuela de Europa de amiloides crónica, trasplantada con un alogénico, no HLA, no hermano idéntico, o sea, no un gemelo. Porque lo que se había publicado hasta entonces, yo estuve en Inglaterra cuando yo estuve, hicieron el segundo, en 1979, el segundo de un hermano HLA idéntico, el segundo caso. En Seattle publicaron en el 78 4 casos de 4 gemelos idénticos, pero no de un donante no idéntico. O sea, de un donante que no era unigénico, no se había hecho ninguno. Además, era una fase acelerada donde había una trombocitosis, tenía 6 millones de plaquetas. Y lo hice con el método de Fessler, bajando la dosis de radioterapia para evitar eso, busulfán, la unoblastina, un sistema muy erradicativo de la enfermedad. Porque además tenía una hiperplasia nodular tremenda. Te pregunto... Oye, siempre no te puedo contestar, o sea, siempre me reservo el derecho de respuesta. Eso es lo que tengo, así que cuando quieras. Venga. A ver, doctor Torres, ¿hay una edad tope para trasplantar de médula ósea? ¿Qué? ¿Hay una edad tope para trasplantar de médula? Bueno, eso como todo, como las mujeres, va corriendo. O sea, y entonces cada vez son más casquivanas con más edad, que antiguamente se irá casquivana siendo 18, 20 o 20, y ahora ya con 50, 60 de espacio. No, antiguamente yo recuerdo que teníamos un límite en 40 años y un paciente de la línea de la Concepción falsificó su carnet de identidad para trasplantarse. Y se trasplantó, y está vivo y está bien. Trabajaba en Filomati, me recuerdo que era un obrero de Filomati. Y falsificó
el carnet de identidad y se puso 38 años para trasplantarse. Eso es lo que... ¿Eh? Y tenía 42. Pero ahora queda. Bueno, yo por ejemplo, depende de la... Yo me parece que hemos llegado a trasplantar hasta con 66 años. O sea, a los 66 años hemos trasplantado. Es posible que yo, por ejemplo, a un juez, tuve un caso, no lo hubiera trasplantado con 70, porque si hubiera ido mal, que habría ido mal, me hubiera metido en Girona. Hay una anécdota muy famosa que me he acordado que me la contó él, y hay que contarla. Cuando hace un diagnóstico que dice que no lo trasplanta, y van otro y dice lo trasplanta, dice, si está vivo, me tiro al río. Cuéntale. No, al río no. Fue un paciente de la carrera judicial a propósito, que tenía le habían quitado un pulmón por un cáncer de pulmón 6 años antes, y se presenta con una leucemia aguda mieloblástica M4, y dice que, y bueno, entonces yo le planteo lo siguiente, dos elecciones. Primero, un tratamiento radical, yo no soy partidario de hacer, porque eso se hace para que no remisión y meterlo en trasplante, pero con 70 años yo no lo meto en un trasplante. Y entonces le propuse hacer un tratamiento, digamos, extrahospitalario, con Aracid y tiogonina, muy lento, pero con resultados casi mejor que porque además durante la inducción con un solo pulmón podía haber tenido pues una neumonía y lo hubiera hecho un problema tremendo, una insuficiencia respiratoria grave. Bueno, pues decidió irse a otro sitio y le hicieron un tratamiento radical y bueno, y vino pues escribiendo artículos en el periódico diciendo que estaba curado. Y bueno, entonces el hospital decía, oye, entonces habrá equivocado, Antonio, habrá equivocado. Y ya le tuve que decir a uno lo que dijo un ilustre médico ciezano: si antes de un año no ha recaído, cojo el herramental y lo tiro al expulsado. Eso, pues bueno, recayó, naturalmente. Entonces, quien había dudado lo llamé y los convoqué. Entonces los convoqué en mi despacho, de secretaria a secretaria. Le dije, mira, te llamo para decir que fulanito de tal, que dudabais y tal, de que yo me hubiera equivocado, ha recaído y tiene una leucemia M4 mieloblástica. Así que ya lo sabes. Y a otro, dije, ¿y en la tertulia dónde vas? Lo dices. Cuando saque a alguien, algo que sacan siempre en las tertulias, sacan el móvil para ver si está de acuerdo con lo que has dicho, pues lo sacas y se lo dices. Sí. Eso es el tema. Bueno, y yo en mi opinión, valdría la pena de que Antonio nos comentara para todos nosotros, globalmente para la información general. Está muy de moda el hecho de decir vamos a prevenir. Antonio, ¿tú crees que hay alguna dieta o alguna consideración de tipo general que influya significativamente en disminuir la presentación de procesos hematológicos o no? Pero bueno, malitos, bueno, podemos distinguir los leucémicos, sí, los leucémicos de los no leucémicos, por ejemplo. Leucémicos, fundamentalmente. No, leucémicos, bueno, pues la industria del benzol. El benzol causa anemia plástica, pero causa también leucemia benzólica. Hay un trabajo de hace muchos años que era el análisis de la leucemia benzólica en la área de París, que había una cantidad, o sea, la leucemia benzólica. Y hay una serie de sustancias que pueden ser potencialmente aplaseantes y leucemógenas. Pero fundamentalmente la seguridad que la industria del benzol, con aires tratados y tal, para evitar acumulación y concentración de benzol, pues han disminuido la leucemia benzólica. ¿Tú crees que alguna dieta o tomar vino o algo de eso? No. Ni carne tampoco, O sea, no hay ninguna dieta. ¿Tú recomendarías una perrica de vino cada 12 horas? Pero para siempre, ¿no? No. Tú sabes que yo tengo un trabajo que fue el segundo que publiqué cuando era tontito recién, el segundo trabajo que publiqué,
Curiosamente es el trabajo que, y además en una revista con poco impacto, y además 2K Report. Eran 2K Report de mieloma múltiple con antecedentes bentónicos severos. Bueno, pues figura, si tú coges una revista americana, en las revistas de medicina del trabajo, figura formerly Torres y colaboradores, formerly, y entonces pues, y es un trabajo que el trabajo con más índice de citación que he tenido, y es un trabajo pobrito, muy pobre, eso es el aspecto. Y después ha creado una controversia tremenda en la medicina del trabajo en Estados Unidos, sobre todo con las reclamaciones de trabajo y enfermedad, ¿no? Muy bien. ¿No hay más comentarios? ¿No quiere preguntar a nadie más? Dinos algo más. Dinos más. Se acerca la hora de la película. Ya ves. Bueno, señores, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un gran placer. Felicidades a los No, bueno, lo único que puedo hacer lo único que puedo hacer es poner un CD en el concierto. A ver, o sea que las 5 primeras son las que mejor canto, porque después entra el agotamiento. Esto me lo grabó. ¿Sabes qué me lo grabó? De Torna Sorrento, yo me sé de Torna Sorrento. Tiene. Antonio, cantamos a dúo Torna Sorrento. No, pero